amada, buen día una vez más. Tome asiento, por favor, donde usted está. O si quiere cambiar de lugar y sentirse más cerca de alguien, también puede hacerlo. Pero en verdad me gozo de poder estar con usted en esta mañana. Y como sabe, hoy empezamos un nuevo mes, así que empezamos una nueva serie de predicaciones. Así que le pido que preste su atención a la pantalla, que hoy solamente está funcionando, y pueda ver lo que estaremos hablando en esta nueva serie, en esta temporada. Fe en acción. ¿Qué le trae a la mente? No estoy seguro qué le puede traer a la mente, pero espero que sean cosas muy buenas y espero que sea una intensa necesidad de practicar lo que usted va conociendo y aprendiendo cada semana. Es distinto, ¿no? Es extraño. Yo también me siento extraño de solo estar viendo a este lado el día de hoy. Normalmente les hago utilizar esa pantalla y es un tanto raro. Pero qué interesante, porque esta serie que empezaremos a hablar en esta temporada nos va a llevar a como explorar y entrar en un tema que es un tanto desafiante, pero es también bien inspirador al mismo tiempo. Y cada vez que usted y yo nos acercamos a pensar la fe en acción, vamos a contemplar ejemplos, como usted ha visto en el video, pero son estos ejemplos que nos van a inspirar, que también en algún punto puede ser que confronten nuestra realidad y que nos desafíen a caminar y a movernos. De hecho, usted y yo hemos debido escuchar más de una vez que la fe mueve montañas, y es algo con lo que es un concepto con el que todos de alguna forma estamos relacionados. No necesariamente tiene que ser una fe bajo un concepto teológico. Usted y yo conocemos y estamos cercanos a la fe, y la verdad es que la fe ha cambiado historias completas. No solamente ha afectado situaciones, sino la historia, e incluso posiblemente me atrevería a decir que la historia de la humanidad ha sido afectada por la fe en una incontable cantidad de veces. Y es interesante que usted y yo podamos estar delante de esto, pero ¿sabe qué? La idea de este tema y la idea de podernos enfocar en esta fe en acción va simplemente más allá de poder hablar de la fe con unas palabras bonitas, como palabras resonantes, sino más bien nos lleva a pensar y acercarnos y a pensar y a meditar en la fe desde una manera vívida y práctica, una manera consistente en la que usted y yo podemos realizar actos que son concretos, que van detrás de la fe, que decimos en palabras bonitas, porque usualmente la fe no se describe como algo malo, sino siempre se describe como algo agradable y bonito, y cuando usted y yo lo ejemplificamos, y hasta muchas cosas que podríamos citar, lo ejemplifican de una manera bien linda, ¿verdad? Así que en este sentido es lo que hablaremos en esta serie. Ahora, cuando usted y yo vamos hacia las Escrituras, acercándonos un poco, como vio en el video, Hebreos capítulo 11 nos muestra acerca y nos habla acerca de la fe y nos sumerge en una idea de un salón de la fe. ¿Quiénes han ido a algún museo de deportes en alguna ocasión? ¿Alguien ha pasado por alguno de esos? Ya tenemos a alguien que ha ido recién, sí. Indianápolis, ¿verdad? Bueno, si usted ha visto algún museo de deportes o alguna vez algún museo o algún lugar donde muestren la historia de alguien, usted va a encontrar que los personajes que están en esos museos no son cualquier personaje, sino son personajes que han hecho o han participado en algo extraordinario y han marcado de alguna forma la historia, han marcado de alguna forma las situaciones. Imagínese que Hebreos capítulo 11 funciona como un museo para cada uno de nosotros. Un museo en el cual usted y yo pasamos
y vamos a ir viendo personajes que han obrado, han sido consecuentes, han vivido su fe de una manera impresionante. Y esto es algo que usted y yo podemos utilizar para poder meditar mucho en el significado de una fe en acción en este día. Si usted y yo tratáramos de definir la fe y pensáramos y diríamos, ok, tenemos que definir la fe, es posible que usted y yo tengamos una respuesta o un concepto natural que hayamos desarrollado a través de nuestra vida, pero cualquiera sea el concepto que tenemos va a ser muy similar a esto. La fe demuestra la realidad, bueno, no sería tan similar a esto, sino que sería más similar a un concepto de confianza absoluta, a un concepto de seguridad en alguien, de seguridad en algo que tenemos. Ahora, la Biblia nos muestra un concepto y nos provee un concepto de fe que dice esto. En Hebreos 11:1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Suena un tanto distinto a la confianza en algo que usted y yo conocemos y a la confianza de alguna cosa que existe alrededor nuestro. Es un tanto distinta, pero de alguna forma el concepto que nos está tratando de mostrar es como si la fe fuera el ingrediente y fuera el puente que conecta lo invisible con lo visible, que conecta lo que no se ve con lo que es realidad y con lo que es tangible. Es como si la Biblia nos estuviera hablando y nos estuviese diciendo que la fe es lo que conecta nuestras aspiraciones con la realidad. Y esto es algo bien interesante. Es algo bien interesante que usted y yo podemos contemplar. Porque estoy más que seguro, que cada uno de los que estamos aquí tiene sueños y aspiraciones, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? No soy el único que sueña con cosas. No, ¿verdad? Ustedes sueñan más cosas que yo incluso. Todos tienen sueños, aspiraciones. Ahora, la pregunta es cómo estas se van conectando y se van haciendo realidad. Pues es un tema distinto. Pero ese tema va muy apegado, muy unido a la relación y la interacción con la voluntad de Dios. Y eso es algo que usted y yo vamos a poder notar en este día. Hoy estamos haciendo y estamos hablando un tema introductorio a este salón de la fe que vamos a ir viendo, porque estaremos estudiando la vida de los distintos personajes y estaremos contemplando sus historias. Pero lo que vamos a notar es que son más que simplemente teorías, sino es una fuerza viva. La fe es una potencia, es una fuerza viva que empuja, que mueve, que hace accionar y que genera una transformación y que realmente se expresa en la vida y cambia la vida de las personas. Ahora, yo sé que cuando hablamos de fe, hasta ahorita le aseguro que la mayor parte de todo lo que hemos hablado es como, ok, está como una nube aquí. Sí, entiendo, pastor, que está hablando de fe, entiendo lo que está diciendo. Yo también creo y la fe es bonita y conecta nuestros sueños con la realidad y es como un puente entre lo que no vemos, entre lo que conocemos. Todo eso suena muy bueno, pastor, está bien bonito, bien poético lo que usted está diciendo. Pero la verdad es cómo se asienta en la vida real y cómo se practica y cómo se ve. Y un ingrediente que usted y yo vamos a encontrar es que la fe se ve más como una acción. Es algo bien interesante que le quiero compartir para que usted conozca y pueda entender mejor cuando lea su Biblia, es que cuando usted y yo hablamos de fe, en esta traducción de un idioma hebreo al español, hay un cambio, hay una pequeña transición en algunas palabras. ¿Sabe qué es lo que pasa? No nos vamos a meter a darle clases de hebreo ahorita, sino que en esa palabra en hebreo, la fe se está refiriendo a una acción, es un verbo, cosa que no pasa en nuestro lenguaje. Yo no le puedo decir, usted haga fe, ¿verdad? Porque pues es como, qué raro. O fe esto. No, porque no funciona como un verbo en nosotros. ¿Qué es lo que usted y yo utilizamos para describir nuestra fe? Utilizamos palabras como creer,
o confiar, porque son las dos palabras que nos muestran una fe de alguna manera en acción. Ahora, esto toma una importancia porque el deseo original, digámoslo así, de la palabra fe es tratar de mostrar una conexión, vamos a decirlo así, entre creer en Dios y creerle a Dios. Y eso lo lleva a uno a practicar, lo lleva a uno a vivir, lo lleva a uno a desarrollar una vida en la que está haciendo algo, ¿se da cuenta? Y es donde la fe nuestra, es donde la fe que usted y yo decimos, es donde la fe que usted y yo tenemos tal vez como un concepto poético y bien bonito, empieza a cambiarse, no a trastornarse, a transformarse, sino en algo que usted y yo vamos haciendo práctico y un verbo que acciona nuestra vida en el día a día. Y eso es lo que está tratando de mostrarnos, y es lo que trataremos de hablar en esta serie, y es lo que trataremos de inducir a poder entender de la fe. Como le digo, cada uno de estos personajes que usted y yo vamos a ver a lo largo de estas semanas tuvo algo en común. Creía en Dios, pero también le creía a Dios. Y eso es algo distinto. Creer en Dios y creerle a Dios hacen una vida diferente. Si usted lee Hebreos, el capítulo 11, al último del capítulo, menciona algo bien interesante. Dice, y todos estos, algunos, básicamente le voy a hacer un resumen, porque dice, algunos recibieron lo que se les había prometido y otros vivieron de una manera tan buena y fiel, pero no recibieron lo que tuvieron, lo que se les había prometido. Pero todas estas personas, dice, este mundo en el que vivimos no era digno de tenerlos. ¡Qué fuerte! ¿Se da cuenta? Porque está hablando de personas que por fe vivían una calidad y un estándar de vida. No estamos hablando de calidad de vida de posesiones materiales, sino estamos hablando de un estándar de integridad, de un estándar de fidelidad, de compromiso con su comunidad, con alrededor, con sus principios, a un nivel tan alto que ni siquiera lo que conocemos más bonito de nuestro mundo, la Biblia lo describe como merecedor de esa integridad y de esa forma de vida. Así que creer en Dios, pero también creerle a Dios, hacen una transformación diferente. Y tal vez la pregunta que tú y yo podemos empezar a meditar en esta mañana es, si tú y yo creemos en Dios. Yo creo que sí, porque tú estás aquí, ¿por qué crees en Dios? No estarías sentado en ese lugar, escuchando a un pastor, predicándote y hablándote un mensaje del Evangelio, si no creerías en Dios en alguna medida. La pregunta aquí que puede volverse más seria para tu vida y para mi vida es si le creemos a Dios. Porque creer que hay un Dios es una cosa. Todos podemos decir, ay, sí, yo creo que hay un Dios. Y tal vez lo interpretas como una fuerza cósmica, como el desarrollo de algo, pensamiento o cosas así. Puedes tener distintos conceptos. O lo interpretas y lo entiendes como el ser que ha creado y gobierna toda la creación. Pero hay una distinción entre el concepto que tú puedas desarrollar de Dios y el concepto que uno tiene por una interacción con alguien. Y te doy un ejemplo. Tú puedes conocerme y puedes no creerme. Puedes saber que yo soy el pastor de Iglesia Hispana, puedes saber que yo me llamo Sergio Lema, puedes saber mi edad, puedes saber que vengo de Bolivia, puedes saber que tengo estudios en esto, en aquello, puedes saber que ayudo en esta otra cosa y hago para la comunidad servicios, traduzco distintas cosas. Puedes saber eso, puedes saber perfectamente muchos detalles de mi vida y aún así puedes no conocerme. Porque nunca te has sentado a tomar un café conmigo, no sabes cómo pienso, no sabes qué opino de las cosas, no sabes cómo me conduzco como esposo, cómo me conduzco como padre, cómo me conduzco como amigo, cómo me conduzco en mi ética laboral. No puedes desconocer un sinfín de cosas de mí y aún así puedes saber quién soy, pero puedes no conocer.
Y menos aún podrías creer y confiar en mí si tú no tienes una interacción personal conmigo, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Este capítulo de Hebreos, lo que está introduciéndonos a ver y lo que estaremos hablando en estos días, es acerca de esa interacción. Tú y yo sabemos que hay un Dios, creemos que hay un Dios, pero muchas veces vivimos una vida que no le cree lo que Él está diciendo. ¿Por qué? No porque tal vez desconozcamos específicamente algo que Él dice, sino porque tú y yo carecemos de algo que es una relación con Dios. Todas nuestras acciones como seres humanos empujan a alejarnos de Dios. Y Dios trata constante y consistentemente de acercarnos a Él. ¿Sabes qué es una de las interpretaciones de la fe o uno de los conceptos que la fe describe en el Antiguo Testamento? Describe la seguridad que tiene un niño al aferrarse a los brazos de su padre. La seguridad que tiene un niño o que tiene alguien cuando se aferra a los brazos y siente la fortaleza de su padre. Esa es una de las descripciones que da el Antiguo Testamento de la fe. Y es lo que Dios está tratando de buscar para tu vida y para mi vida. Está buscando que sea más en ti que simplemente creer, sino que tú y yo podamos vivir creyendo en lo que Él es, lo que Él nos dice, a través de una relación con Él. Donde no implica qué es lo que tú opines o qué es lo que yo opino de quién debería ser Dios, sino tú y yo empezamos a conocer quién es Dios y eso va cambiando nuestra perspectiva de qué pensamos de Él y cómo interactuamos con Él. Quiero mostrarte algunos ejemplos. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Es interesante y te coloco a propósito este versículo, porque este versículo implica que tú y yo vamos a tener que tomar una decisión de no solamente creer que Dios existe, sino de interactuar con lo que Él nos está mostrando de una manera real. Y eso va a generar una respuesta de nosotros hacia Él. Hay otros ejemplos. Hebreos 11:7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de las cosas que nunca antes habían sucedido. ¿Alguna vez habías leído ese versículo? ¿Alguna vez habías leído la historia de Noé? ¿Sabes que es un contexto bien interesante, específicamente en la historia de Noé, que describe que en el momento en el que él vivía, la tierra estaba tan sana que simplemente el rocío que emanaba la tierra alcanzaba para mantener todo regado y que todo funcionara de una forma bien buena. Entonces no había lluvia. Ellos no conocían lo que era la lluvia. ¿Y sabes qué era lo loco de todo esto? Que Dios le estaba diciendo a él, hey Noé, va a haber un diluvio. No te estaba diciendo, va a haber un chapuzón como nos llega la notificación al celular, ¿verdad? Va a empezar a llover suavemente en Bloomington. Lluvia intensa, ¿no? No había eso. ¿Sí? A él estaba diciendo, quiero que te imagines lo que estaba pasando en la vida de Noé. Él estaba recibiendo una noticia de alguien que tal vez no estaba seguro si estaba solamente en su mente o de una forma real. Estaba recibiendo una noticia en la que le está diciendo, va a haber un diluvio, va a llover por muchos días y todo se va a inundar. ¿Y te imaginas? Él decía como, ajá, ¿y qué es la lluvia? O sea, no estaba pensando tal vez en la magnitud, sino va a llover. Y por eso que la historia describe que cuando él le decía esto a otras personas, las personas le decían, pero tú estás loco, ¿qué estás hablando? Eso no existe. Pero aún así, dice que por fe Noé, en obediencia, hizo lo que hizo. ¿Sabes cuántos años le tomó? Cerca de 100 algo años construir esa arca. Invirtió una vida entera en construir ese lugar. Bueno, vivía más años. Tierra nueva, salud fresca. No había tantos conservantes como ahora. Pero ¿sabes? Lo que él está haciendo es que su fe no simplemente quedó en un concepto bonito de sí, yo creo en Dios. Porque lo que él estaba viviendo era una locura.
Tenía que construir un barco en un lugar donde no había cerca agua, donde nunca había llovido, y esto lo estaba llevando a accionar su vida de una manera real, consecuente con la fe que él tenía. Y entonces tú y yo vemos y conocemos la historia que sucedió. Que tenemos otros ejemplos. Hebreos 11:8. Por la fe fue que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber dónde iba a ir. Cuando Dios llamó a Abraham, no le dijo: hey Abraham, mira, ¿te gusta Dubái? Yo sé que te gusta Dubái. ¿Viste esos edificios? ¿Viste esas playas? ¿Te imaginas allí? Abraham, ¿te imaginas tú allí con tu bebida, viendo el horizonte, todo hermoso? No le dijo eso. Le dijo: hey, necesitas dejar todo lo que tienes y salir de tu tierra, y yo te llevaré a un lugar donde te voy a dar algo. Bueno, tal vez esto es más similar a lo que tú y yo vivimos en este país, ¿verdad? Muchos hemos dejado todo y nos podemos identificar tal vez un poquito más con Abraham. No sabías dónde ibas a llegar, tal vez ni tenías el plan de estar aquí en Bloomington, Indiana, pero estás aquí. Tal vez no hay una playa como la de Dubái, pero sí puedes salir a tomar tu bebida en un clima agradable. Pero sabes, quiero decirte que la razón por la que Abraham hizo esto es porque él no solo creyó y tuvo una idea de una manera romántica y bonita, como nos gusta pintar los panoramas, sino que él tuvo una consistencia, detrás de su fe. Y él dijo: yo creo en Dios, voy a creer lo que él me dijo, y caminó en pos de eso. Tú ves la historia de Abraham, pasó cosas difíciles, pero al final tú ves la promesa en su vida cumplirse. No fue un jardín de rosas, pero su fe dio un fruto y cambió su historia. Y la última historia que te quiero mencionar, porque todas estas las vamos a estudiar a profundidad posiblemente, varias de ellas, pero fue Rahab, siempre pronuncio mal esto, pero dice: por la fe fue que Rahab no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Esta persona, Rahab, era una prostituta y ella vivía en una ciudad llamada Jericó. Y esta ciudad, hay toda una historia y un contexto que tengo que explicarte, por eso no voy a entrar a detalles. Pero en un momento, cuando debía la gente de allí salir para no morir, ella hizo una acción en la que protegió a 2 personas que venían de parte del pueblo de Dios y que estaban siendo buscados. Y estas personas se mantuvieron con vida, y cuando ella los soltó, los liberó, les dijo: por favor, yo quiero ir a mi casa, por favor les pido que su Dios me cuide a mí y cuide a mi casa. El interesante de esto es que ella no venía de un contexto en el cual podríamos decir: no, es que ella sabía algo de Dios. Ella lo único que había escuchado era que decía que venía un pueblo por delante donde su Dios era imbatible, donde el pueblo que llegaba y ese pueblo iba avanzando, todo iba quedando conquistado por ellos, porque el Dios de ellos nadie lo podía vencer, ni siquiera las murallas grandes en las que ellos vivían. Y en ese contexto de esa historia ella empieza a creer en este Dios viviente, y su fe se acciona de una manera en consecuencia. No solo creyó que había un Dios que venía, sino creyó que ese Dios podía hacer algo, y era perdonarle, era ayudarle, transformarle. Entonces tú y yo vemos algo muy consistente en la vida de estos personajes. Lo interesante es que esto no queda solo para esos personajes, sino tú y yo podemos ser esos personajes que tengan un lugar en ese salón de la fe. En nuestra vida vamos a encontrar que al aplicar nuestra fe de una manera práctica, siempre va a haber riesgos, va a haber perseverancia y debería haber obediencia. La verdad es que cuando tú y yo aplicamos la fe, ese riesgo es que cuando tú y yo vayamos a caminar como vimos, es que empezamos a caminar en ese puente en lo que hay algo invisible que no sabemos qué es al frente.
Estamos en un lugar sólido y tú y yo empezamos a dar pasos confiando y creyendo que lo que viene adelante es para bien. Y es un riesgo. Pero en algún punto esta fe que tú y yo practicamos y en dónde colocamos nuestra fe, que no es en cualquier lugar o en una posibilidad, sino realmente en un Dios viviente, hacen que tú y yo venzamos el temor y podamos colocar esa confianza y hacer o permitir que Dios transforme las circunstancias que parecen desfavorables en favorables. Así que ese riesgo que se corre no es un riesgo tan grande al final si tú confías plenamente en Dios. Vemos que la perseverancia también se va a mostrar, porque en las historias de estos héroes, en las historias de estos personajes que han tenido una fe en acción, vemos que ellos han enfrentado distintos desafíos, obstáculos, y en ningún momento esto los ha llevado a rendirse. El luchar con estos obstáculos ha incrementado más bien su fe, ha causado consistencia, ha causado determinación en ellos, y dijeron que sí, aunque todo esto se ve imposible, aunque tal vez donde Dios nos está guiando es el lugar que no conocemos y no vemos, creemos y confiamos en Él. Y los llevó a perseverar. Y obedecieron, porque esto fue más allá de simplemente lo que te digo, creer de una manera romántica en Dios y decir, sí, en palabras bonitas, eres tan lindo y amoroso y yo te creo. Sino, Señor, yo te creo. Y el creer te lleva a que yo camine y haga de una manera audaz tu voluntad. Conlleva de que haga práctica en amor, en justicia, en misericordia para otros, en obediencia, y camine buscando el propósito que tú me has llamado a hacer. Así que cuando tú y yo vemos esto, vemos una interacción bien real. Nuestra fe en momentos va a ser algo que parece arriesgado, en momentos va a necesitar una perseverancia y en momentos va a necesitar obediencia, y todo esto se va a marcar en una fe que es accionada de una manera viva. Mi pregunta una vez más para ti en esta mañana es: ¿crees en Dios y le crees a Dios? ¿O simplemente vives un agradable panorama de palabras románticas que son creo en Él, pero realmente en tu práctica de tu día a día hay una gran distancia entre tener una relación con Dios y creer lo que Él te está hablando cada día y vivir una vida completamente dirigida por tus propios deseos y voluntad? Esta porción de Hebreos 11 que hemos visto, así como esos versículos, 4 o 5 versículos que hemos mencionado, nos mueven constantemente, nos empujan, nos desafían, nos retan, nos insisten a que tú y yo podamos conocer, pero también transformados, que tú y yo podamos ser inspirados a confiar, que cuando estamos dando pasos a eso que parece invisible, podamos confiar en que Dios va a tener estas situaciones en su voluntad. Ahora, aquí quiero darte una alerta, ¿no? Bien grande, porque no es cosa que tú sientes en tu corazón, quiere decir que es la voluntad de Dios. No. Si tú te pones a pensar en el caso de Abraham, él estaba dejando a su familia, él estaba dejando todo lo que conocía, entonces no estaba como con el mayor contentamiento, ¿no? De decir, sí, bueno, sí, me voy muy feliz, ya estaba aburrido de todos ustedes, de todas formas. No, él estaba saliendo con el corazón partido, hasta tú ves que va en esa lucha constante porque se lleva a su sobrino para no dejarlo. Entonces, no es que cualquier deseo de tu corazón va a ser lo que es la voluntad de Dios. Y eso tengo que decírtelo desde aquí, porque un día cuando estés delante de Dios y tú le digas, pero es que yo le hice caso al pastor, él dijo que todos los deseos de mi corazón iba a ser lo que tú hagas. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que Dios te va a guiar en su voluntad. Hay cosas en tu vida que no son para nada agradables a Dios, como hay cosas en mi vida que no lo fueron y que aún sigo tal vez luchando con ellas y transformándolas, así igual para ti. Y hay cosas en tu vida que no las puedes justificar bajo decir, no, es que el pastor me dijo que todo lo que hay en mi corazón es lo que Dios me va a guiar a hacer. No, realmente Dios va a ir guiando tu vida. Y mientras más
tú hagas este ejercicio. Mientras más tú dirijas tu vida a la oración, más veces te bajarás del trono de gobierno de tú mismo, de ese sillón de tu gobierno en el que tú dices, soy presidente. Cada vez que tú y yo nos ponemos a orar, es como si diéramos un paso al costado, renunciamos al puesto de gobierno, nos colocamos en rodillas y decimos, Señor, no sé cómo gobernar mi vida. Ayúdame. Ya tengo como una lista bien grande y una cola enorme que me pisa de las cosas que cada vez voy errando. Y cada vez que tú y yo oramos, lo que hacemos es más bien todo lo contrario. En vez de empujar con nuestras acciones hacia apartarnos de Dios, cada vez que tú y yo oramos, es como que estamos jalando la cuerda para acercarnos más a Él y integrarnos más con Él. Y cada vez que tú y yo hacemos esta práctica, y tú y yo leemos lo que dice la Escritura, y procuramos entender y aprender, y hacer caso a esto, nuestra vida se irá pareciendo más a una vida que no solo cree en Dios, sino que le cree a Dios. Y esa es la gran pregunta para ti en este día. Tú y yo podemos hacer mucho, muchísimo en un nivel personal y en un nivel comunal. Hay mucho que tú y yo podemos hacer en las manos de un Dios viviente como el que tenemos. Pero esto va a ser el reto para nosotros cada día. No solo durante esta serie de predicaciones que va a durar unas cuantas semanas, sino que esto es un reto que debemos vivir a diario de una manera consistente en el día a día. Nuestra fe en acción, vivir nuestra fe en acción. Y eso implica creer en Dios y creerle a Dios. Esa es la pregunta que tú y yo podemos llevarnos en este día. Creerle a Dios y creer en Dios implica una fe que se mueve, que va cumpliendo, que se va acercando a relacionarse con Él y que va guiando y siendo desarrollada en base a una conexión con Él, no en base a artículos y conceptos y argumentos muy buenos que podemos tener acerca de quién creemos nosotros que es Dios, sino que mientras más relación tú y yo desarrollemos con Dios de una manera práctica, más verdad y más fe en acción vamos a tener, porque lo conoceremos en verdad. Quiero pedirte que puedas cerrar tus ojitos allí conmigo y podamos orar pidiéndole esto a Dios. Que sea algo más que también, como lo que dijimos, más que una teoría, sino una práctica. Señor, quiero darte gracias por tu iglesia. Gracias por mis hermanos y gracias por todas las personas que hoy están con nosotros por primera vez. Señor, si hay algo que tengo seguridad de conocerte a ti, es que tú no haces casualidades. Y cada uno de los que estamos en este lugar necesitamos escuchar este mensaje. No por lo bien que yo pueda hacerlo o lo mal que yo pueda hacerlo, sino porque lo que tú estás utilizando a través de mi vida es lo que está quedando sembrado en el corazón de cada uno de nosotros. Así como en el proceso de desarrollar esto, tú lo sembraste en mi corazón. Y Señor, quiero pedirte que tú puedas obrar en nosotros como tu iglesia. Todos estamos aquí porque en alguna medida decimos que creemos en Dios. La gran pregunta para nosotros en este día, delante de los ejemplos, de los testimonios, de las situaciones que hemos visto en estos personajes, es si realmente no solo creemos en ti, sino te creemos a ti. Y lo que implica responder esta pregunta es que nosotros podamos conocerte. Padre, quiero pedirte con todo mi corazón que podamos conocerte, que cada uno de nosotros en este lugar pueda tener un encuentro contigo, pueda tener una experiencia contigo, pueda tener una transformación en su vida, que realmente nuestro concepto de estar y pertenecer a una comunidad de fe no sea el de, es que es bonito por estar allí, sino realmente sea que nos hemos encontrado contigo. Y en ese lugar vamos alimentándonos y también somos de bendición para otros. Y Señor, te pido que tú obres en nuestra vida. Te doy gracias porque hoy podemos meditar en esto. Tenemos el bienestar y la libertad para poder hacerlo. Y te pido, Señor, que nos lleves a caminar de una manera más cercana a ti. Nuestra oración en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amada iglesia. Espero que Dios te bendiga mucho a través de este mensaje y de esta serie que estaremos hablando. Y quiero invitarte a que podamos celebrar la cena o la comunión juntos. Entonces, no está allá. Está allá. Allá hay una bandejita negrita, un cuadradito pequeñito, y tú puedes pasar a recoger el pan y el jugo que están en unos vasitos y todos juntos celebramos luego la comunión. Así que puedes pasar a recogerlo y vuelves a tu lugar y celebramos todos juntos allí. Si es la primera vez que tienes uno de estos vasitos en tu mano, por favor, abre la parte de abajo primero, porque ahí tiene el pan. Si no, luego vas a derramarte el jugo, como yo lo hice la primera vez. Y quiero evitarte la fatiga de tener que limpiar el salón después de que lo ensucies. Ay, no. Ya hice caer mi pan. Quiero evitarte el error este. Sabes que a la luz de lo que hablábamos hoy, tenemos una fe en acción y la idea es relacionarnos con Dios. Más relación con Dios va a provocar que haya una mayor transformación en nuestra vida internamente. Y esa transformación internamente va a hacer que tu vida sea más consecuente con la fe que predicas, que sigues, que crees, que caminas. Y sabes, el punto de partida para esto, para que tú y yo podamos compartir lo que hoy compartimos, para poder meditar en esto, es lo que representa este pan y este jugo. Sé que lo conoces, pero este pan y este jugo representan el sacrificio de Jesús en la cruz. Este pan y este jugo representan la obra en la que Él nos da perdón, en la que paga las consecuencias que tú y yo deberíamos pagar por nuestras acciones. ¿Delante de quién? Delante de un Dios viviente que es justo y que es juez al mismo tiempo. Que no es solo amor, sino que también en un momento dijo, hey, tienes la oportunidad de vivir una vida diferente. Y a veces tú y yo, inconscientemente, con las acciones que tomamos, estamos rechazando abiertamente esa oportunidad. Y Jesús viene a salvarnos, a cada uno de nosotros. Por eso es la razón que se dice, necesitamos ser salvados. Y yo sé que en todos nosotros surge esa pregunta. Cada vez que escuchas esto, y tal vez no estás muy integrado a los conceptos de la iglesia, tú no dices, ¿de qué necesito ser salvado? Necesitas ser salvado de la consecuencia de tus propias acciones. Porque tus propias acciones hacen una repercusión en el mundo espiritual. Y esa repercusión tiene una consecuencia para ti y para mí, que es la muerte. Y Jesús nos viene a dar una vida eterna. Si nunca lo habías entendido, hoy entiendes por qué necesitas esto. No es que esto te sirve como una medicina, una pastilla, ¿no? De, mañana ya soy salvo. No. Es un recordatorio, es un símbolo. Esa conexión se hace en tu corazón con Dios. Ese aceptar y creer en lo que esto simboliza, se hace en el corazón, de acuerdo con Dios. Así que quiero invitarte a que ahorita que tú participas del pan y participas del jugo, puedas tener esto en la mente. Y en tus propias palabras, no en las mías, en tus propias palabras, puedas decirle a Dios que quieres conocerlo más y que quieres reconciliarte con Él, que quieres conocerlo de una verdad, como hoy el pastor que está aquí adelante te decía que puedes conocerlo. ¿Bien? Cierra los ojitos allí donde tú estás y ten unos minutos en lo que vamos a escuchar esta canción y puedes hablarle a Dios, dile en tus propias palabras que quieres conocerlo y puedes participar cuando tú desees del pan y del jugo y yo estaré haciendo una oración al final. Por favor, ten un tiempo tranquilo.
Padre, gracias por regalarnos este recordatorio, por habernos dejado esta instrucción de tomar el pan y el jugo y recordar la obra de Jesús. Señor, gracias, porque aunque tal vez pueda ser una simple práctica de comer un pedacito de pan y tomar un jugo, lo que trae a nuestra mente y a nuestro corazón es el milagro y el regalo más grande que cualquiera de nosotros, entendiendo bien el panorama, pueda desear. Y te agradezco, Señor, porque hoy podemos participar juntos de conmemorar y recordar tu obra y tu sacrificio en la cruz, en perdón por nosotros, pero así también tu resurrección para darnos vida eterna. Gracias te damos en este día y te pido que bendigas a mis hermanos y que cada uno, Señor, pueda contemplar este recordatorio así en su corazón. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amada iglesia. Por favor, recuerda esto bien. Ese es el punto de partida, la obra de Jesús. Este sacrificio es lo que hace todo esto posible. Si no has participado del pan, por favor, participa del pan y del jugo. A veces te hago esperar para que participemos todos, entonces puedes hacerlo tranquilamente. Gracias por escuchar el mensaje, por estar aquí y continuamos con la parte de nuestro programa. Así que